Buenas noches. Hoy día hablaremos del curso de Odoo. Bueno, Odoo es un RP open source de código abierto y a comparación de otros RPs como el SAP, el Oracle Financial o el Dynamics, no se necesita pagar licencia. Además, muchos otros RPs comerciales solamente te dan paquetes e instaladores. La gran ventaja de esta herramienta es que de alguna manera uno puede instalarse en la versión Community los módulos sin ningún problema y sin límite de usuarios. Ahora, lo que vemos acá son los módulos base de Odoo. El CRM, punto de ventas, warehouse, contabilidad, project management o mailing. Adicionalmente también hay otros módulos o componentes externos que uno puede descargar y se puede instalar dentro de toda la suite de aplicaciones de Odoo. El temario del día de hoy es primera parte origen de Odoo, segunda parte veremos lo que es información técnica, luego hablaremos sobre el tema de la comunidad de desarrolladores, después veremos un ejemplo de clases en Python y un ejemplo de desarrollo en XML. En la parte de introducción de Odoo hablaremos un poco de su historia. Bueno, Odoo tiene como origen, es un sistema open source y la empresa que comenzó a crear el Odoo es TinyRP. La primera versión fue en el año 2005 y su creador fue Fabian Pickers, que actualmente es su CEO. Hasta el año 2009 se llamaba TinyRP. A partir del año 2009 se comenzó a llamar OpenRP, que es donde comienza a reunirse más el tema de el enfoque a un RP open source. Y en el año 2014 ya se comenzó a llamar Odoo, por un tema netamente comercial. Actualmente hay 13 versiones de Odoo. De la primera versión a la quinta versión era TinyRP, de la séptima a la décima versión era ODoRP y hasta la 13 se llama Odoo. Actualmente cuenta con más de 1100 partners a nivel mundial en 120 países. Eso de alguna manera demuestra la gran usabilidad que tiene esta herramienta, esta suite de aplicaciones. Características. En la parte de las características técnicas, el Python utiliza Python 2.7, que es la versión 10, Python 3.5, que es en la versión actual, base de datos Postgres, en la parte de reportes se utiliza QWeb, y en open source tenemos un repositorio de GitHub donde uno puede descargar todo el código fuente sin problemas. Dentro de esta ruta de GitHub de Odoo podemos tener acceso a todo el repositorio del RP de manera gratuita. Si vemos acá, tenemos todos los branches de todas las versiones. La última versión, desde la versión 5 hasta la versión 3. Seleccionamos el branch de la versión 11 y acá tenemos acceso al código fuente del Odoo en la versión 11. Se descarga por medio del Git y se puede hacer la instalación del Odoo en máquinas tanto Windows como Linux. En ambas plataformas se puede levantar, pero lo más recomendable es utilizar en Linux, ¿no? Eso es en la parte de las características técnicas. Otro tema importante es hablar sobre la comunidad de desarrolladores. Tenemos dos comunidades, el Odoo Community Association, que es la OCA, que es donde tenemos acceso a todo el código fuente que sube la comunidad de desarrolladores. Acá se puede acceder a varios módulos que fueron programados a nivel mundial para poder acceder a este repositorio gratuito, pero también un programador que haga módulos en Odoo puede subir
los módulos y hacer un aporte a la comunidad, ¿no? Eso es importante porque de alguna manera también influye en el nombre de la gente que desarrolla en Odoo. Pero para poder subir las aplicaciones hay unos estándares que la OCA recomienda para que el módulo se pueda publicar adecuadamente. Aparte de la OCA, el Odoo Community Association, tenemos lo que es el Odoo Store. El Odoo Store es la tienda de aplicaciones del Odoo. Aquí podemos tener acceso a módulos tanto gratuitos como pagados. Están divididos por diversas categorías. Tenemos la versión libre, la versión pagada y también lo tenemos dividida por las versiones. Acá se pueden encontrar módulos de diversos rubros, del rubro e-commerce, inventario, contabilidad, módulos de compras, de ventas, CRM. Hay bastante variedad de módulos que se pueden encontrar acá, ¿no? Y acá también tenemos por versiones, ¿no? Si uno tiene el Odoo la versión 12, puede encontrar módulos de la versión 12. Si uno tiene el módulo de la última versión, igualmente, ¿no? Puede acá buscar módulos que son respecto a la versión TS y ese módulo descargarlo e instalarlo dentro de la base de datos que se tiene instalada. Eso fue sobre lo que es la comunidad de desarrolladores, ¿no? Tenemos tanto la OCA como el Odoo Store, que es donde uno puede publicar módulos tanto libres como pagados dentro del Odoo Store que maneja la misma empresa Tiny. Ahora, en la parte técnica, en la parte de desarrollo, el lenguaje de programación que se utiliza para programar en Odoo es en Python. Por ejemplo, acá tenemos una clase ejemplo de un desarrollo real. Acá hacemos lo que es importación de las librerías, from Odoo import API field model, y Odoo exception, que es para el tema de manejo de errores. Y aparte acá tenemos un ejemplo de definición de variables, ¿no? Una variable p y una variable reference. Acá ya tenemos la que es la definición de la clase como tal, ¿no? Hacemos una iriza de model.models, definimos el nombre de la clase, insert payment, manejamos lo que son decoradores y acá definimos las funciones y las variables que maneja el Odoo, ¿no? Podemos tener variables de tipo char, selection, integer, boolean. Hay una serie de variables que se manejan, ¿no? Ya que eso te permite manejar la misma lenguaje de programación de Python. Por ejemplo, acá estoy mostrando el código fuente de un desarrollo real. Este es de una clase de tipo renice.es. Definimos país, estado, provincia, distrito. Hacemos un default county para que lo setee por defecto cuando genere el formulario. Y acá tenemos otra clase, ¿no? Renault UPS, igual el nombre, el orden, las variables y los constraints, ¿no? Dentro de los constraints podemos indicar si es único y el mensaje que va a aparecer si es que no aplica este constraint. Y acá tenemos otra clase adicional. Aparte de los variables de cadenas, enteros o booleanos, tenemos lo que es la definición many to one, que cuando relacionamos esta clase con otra clase asociada, ¿no? Y automáticamente el Odoo con su propio framework lo gestiona adecuadamente. Y el renados.vps, ¿no? Que es otra clase. Eso es básicamente para lo que es ejemplo en Python. Aparte de tener clases en Python, también tenemos formularios en XML. Tenemos XML free, que son las listas, XML form, los formularios, y el XML search, que son para el manejo de búsquedas. Por ejemplo, vamos a ver
un ejemplo de definición en XML, ¿no? Acá tenemos, por ejemplo, un XML de tipo formulario. En este caso estoy aplicando lo que es el concepto de herencia, o sea, un formulario ya que fue creado previamente en el lodo. Acá tenemos un XML de tipo lista, que es donde comenzamos a definir todas las listas con los campos. Estos campos han sido definidos en la clase. Automáticamente esto el lodo me lo va a gestionar para poderme ver la lista de un CRUD, ¿no? Y acá tenemos el search, ¿no? El search relacionado a este modelo. Y en base a ese modelo comenzamos a definir los códigos. Y acá tenemos el ejemplo de un XML form, ¿no? Donde acá definimos la cabecera, cómo agrupamos los campos, manejamos lo que son widgets de tipo selection, que me muestra como si fuera un combo box. También tenemos el placeholder, que es para ponerle como un texto de ayuda. Definimos lo que son clases y una serie de valores más, ¿no? Que el propio nodo lo gestiona en base a lo que uno define acá, ¿no? Por ejemplo, domain para definir cuáles son los filtros de ese campo que se está mostrando, ¿no? Y por ejemplo, acá estamos definiendo un formulario y acá comenzamos a ver como unas paginaciones divididos por páginas dentro del formulario, ¿no? Este es un XML real de un módulo de tema de salud que se aplica actualmente para el sector hospitalario. En realidad, Odoo permite una facilidad en desarrollo, ya que a comparación de otros lenguajes, nos da una estructura de facilidad de armar módulos en base a una base de datos ya generada. Ahí tenemos una gran ventaja en lo que es a nivel técnico, ¿no? Y bueno, en la parte introductoria, eso sería básicamente todo, ¿no? Muchas gracias.